Hola, mi nombre es Tania Melissa Cervantes Mendoza. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre en la licenciatura de Educación Preescolar en la Benemérita Escuela Normal Educadora Rosario Zapata de Mexicali, Baja California. Y como tema principal tenemos la efectividad de los materiales y recursos didácticos en la educación a distancia. Contextualizando un poco, debemos recordar que ahorita estamos pasando por una situación de pandemia, la cual no ha impedido que nosotros queramos continuar con nuestros estudios académicos. Esto ha provocado que la educación innove y cambie de una manera sumamente drástica. En mi caso, mi institución no se detuvo por la pandemia y aceptó el realizar estas prácticas profesionales de manera virtual. Estas prácticas profesionales primero iniciaron con un periodo de observaciones, el cual se realizó al grupo tercero F del Jardín de Niños Octavio Paz, a cargo de la maestra Lisanel Ortiz y a cargo de la directora Marta Alejandra Miranda Padilla. Durante esta primera semana de observaciones, logré percatarme que los alumnos aprendían de una manera kinestésica, es decir, que ellos requieren de materiales manipulables o incluso recursos muy visuales para poder captar su atención. Con ayuda de rúbricas y entrevistas, logré captar diversas características y factores que influían en el aprendizaje a distancia de los alumnos del tercero F. En esta información encontré tres factores principales. Número uno, los audiovisuales son de mucho apoyo, ya que ayudan a los padres de familia y a los alumnos, ya que son fáciles de manipular y de reproducir. Número 2. La maestra suele utilizar medios de comunicación como WhatsApp, Messenger e incluso Classroom para comunicarse directamente con los padres de familia y los alumnos. Y número 3. Los materiales que utiliza la docente siempre serán de la manera más cómoda para el padre de familia. Para crear estos tres factores, me basé también en la teoría constructivista de Vygotsky, la cual define que el alumno va construyendo su propio aprendizaje, cosa que hemos visto muy común ahora en la educación a distancia, ya que el alumno es el encargado de su propio aprendizaje con ayuda de los padres de familia. Muchos de sus alumnos presentan dificultades de lenguaje, ya que llegan a confundir las vocales o las sílabas al momento de formular oraciones y escribirlas. Durante mis observaciones logré percatarme que el campo de lenguaje y comunicación, el campo de pensamiento matemático y el campo de educación socioemocional eran tres campos que se deberían trabajar en mi periodo de prácticas, ya que eran tres campos en los que los alumnos aún requerían bastante ayuda y apoyo en su situación académica. Una vez acabado mi periodo de observaciones, me enfrenté a uno de los mayores retos que he tenido a lo largo de mi carrera, el planear a distancia, ya que este planear a distancia no iba a ser basado en el aprendizaje clave, el cual he llevado desde mi primer semestre en esta institución, sino que ahora sería basado en el aprende en casa. Como mencioné anteriormente, los tres campos de formación que iba a trabajar más, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y educación socioemocional, eran tres campos que también se relacionaban en el aprende en casa. Y que aunque estos tres campos no se mencionaban mucho en las planeaciones semanales del aprende en casa, yo busqué integrar estos aprendizajes en las clases asincrónicas. Claro que para estas 3 siguientes semanas de prácticas necesitaría investigar un poco cómo se estaba llevando esta educación a distancia. Así que con ayuda de varios videos de YouTube, videos de varias compañeras que ya han realizado estas prácticas a distancia, libros, formatos, blogs, etcétera, pude apoyarme un poco de lo que sería mis próximas 3 semanas de prácticas. Las planeaciones las busqué crear de manera que los alumnos pudieran entrar ya sea a sitios virtuales o implementar estas actividades con apoyo de un familiar en casa. Durante este periodo de prácticas presencié muchísimas experiencias que han cambiado mi manera de ver el periodo a distancia. Entre ellas, y una de las más importantes, fue una experiencia que mantuve con un padre de familia, el cual me agradeció el haber realizado estos recursos didácticos y juegos, ya que su hijo, en este caso mi alumno, se negaba a realizar las actividades ya que le parecían aburridas. Tanto el aprende en casa, el aprendizaje es clave y recursos y materiales didácticos virtuales fueron parte de este gran apoyo y avance en las necesidades del lenguaje de cada uno de los alumnos del grupo tercero F, ya que estos recursos audiovisuales apoyaron a que los alumnos siguieran practicando su entonación y las sílabas y vocales al momento de practicar el área de lenguaje oral y escrita. La educación a distancia presenta diversidad de retos, pero uno de los mayores y más grandes y difíciles de superar es el ser docente en la educación a distancia. El ser docente te implica el innovar, el modificar, el buscar, investigar y sobre todo aprender a utilizar recursos virtuales y audiovisuales, al igual que materiales que apoyen el conocimiento y aprendizaje de cada uno de los alumnos. Todos estos medios deben de ser de manera virtual y que a la vez sean disponibles para todo tipo de alumnos, ya sea para alumnos que solo mantienen una computadora para una familia de 5 personas o para alumnos que solo tienen un recurso, por ejemplo, un teléfono celular, y no pueden abrir diversos documentos como PDFs, Words, etcétera, etcétera. El adaptarnos no solo como alumnas, sino también como docentes a esta nueva modalidad a distancia ha sido uno de los retos más difíciles en mi carrera docente, ya que he tenido que investigar en diversidad de plataformas, al igual que conocer diversas experiencias de alumnas de grados mayores en mi institución, para poder comprender un poco lo que sería esta educación a distancia y sobre todo esta enseñanza a distancia. Mi primera investigación más que nada fue con las alumnas de grados anteriores a mí, las cuales ya han llevado este proceso de educación y enseñanza a distancia.
A ellas les realicé algunas entrevistas, las cuales venían preguntas como ¿qué tipo de materiales utilizaste? ¿Qué recursos didácticos implementaste? ¿Y cómo lo hiciste? Ellas amablemente me respondieron que aunque no fue nada fácil el llevar estas prácticas o estas actividades a cada uno de los alumnos de manera virtual, no es nada imposible. Me apoyaron también con algunas sugerencias y actividades que podría implementar en mis prácticas docentes. Me apoyé también de tutoriales, videos, blogs e incluso experiencias propias de varios padres de familia en algunos sitios de internet donde platicaban algunas actividades que realizaban con sus hijos, las cuales les apoyaban tanto a ellos como padres de familia a apoyar en el conocimiento y aprendizaje de sus hijos, como a los alumnos para llevar este aprendizaje de manera virtual. Otro reto que yo considero que es un reto que enfrentamos la mayoría de mis compañeras y yo fue el planear. Planear tanto actividades que fueran favorecedoras a los aprendizajes y necesidades que habíamos observado en la semana pasada, como también favorecieran los aprendizajes que se buscaban favorecer en el Aprende en Casa. El llevar el Aprende en Casa fue algo sumamente difícil, ya que aunque se basa nuevamente en el aprendizaje es clave, este Aprende en Casa maneja los aprendizajes de una manera distinta, con una percepción a distancia. La percepción a distancia fue algo que nosotros tuvimos que manejar, aprender y desarrollar en esta educación. Junto con esto, presentar las necesidades de mis alumnos, que básicamente eran el lenguaje y el pensamiento matemático, fueron dos principales características, las cuales me ayudaron a buscar diversos recursos didácticos, los cuales los motivaran a seguir desarrollando estas habilidades lingüísticas y estas habilidades emocionales y pensamientos críticos. Y por supuesto, si la planeación y la aplicación fueron difíciles, la evaluación fue algo casi imposible. El nosotros buscar evaluar a los alumnos de una manera a distancia y virtual fue algo que nos complicó muchísimo al momento de buscar estos recursos evaluativos. Nos planteábamos qué podemos pedir al alumno para poder evaluarlo de la manera correcta. Entre videos, papeles, planeaciones, también rúbricas, no encontrábamos la manera correcta de realizarlo. Yo opté por realizar videos. Le pedí a mis alumnos que cada vez que hicieran unas actividades de manera asincrónica, es decir, en una clase donde no nos fuéramos a ver virtualmente o en videollamada, realizaran un video. Así yo podría ver tanto los gestos, las acciones, el cómo se llevaba a cabo, el qué preguntaba, el qué decía el alumno, y poder evaluar así diversidad de rasgos entre su lenguaje, lo que preguntaba e incluso los gestos que realizaba al ver esta actividad. Todo esto me apoyó para seguir planeando y realizando actividades. Distance education creates a diversity of academic roles. In this case, we have the teacher in the charge of implementing this learning. We have the student in charge of receiving this learning. In between, we have the parents who will support us by applying and supporting the students in the development of this learning. The role of the parents in this distance education has been one of the main ones, and above all one of the ones that have grown the most since the work of the parents in this case was to accompany the students in the virtual classes, as well as in the creation of each one of these works in a 5 words. I will consider that the parents were a second teacher for each one of these students, but at the same time, they were also part of the students, since they were learning together with them about this new didactic mode, resource, virtual materials, and distance learning. A manera de conclusión, puedo definir que el uso e implementación de estos recursos materiales, didácticos, virtuales, ha sido de las modernidades más importantes en mi vida como futura docente, ya que estos materiales didácticos me han ayudado a implementar esta educación a distancia y a llevarla a un camino nuevo de aprendizaje. Tanto los alumnos, los padres de familia, los docentes, los directivos administrativos y todo el personal académico ha tenido que modernizar su manera de implementar este trabajo llevado a cada uno de los estudiantes, la manera de enseñar. El primer trabajo inicia en la docente, el crear estos ambientes de aprendizaje, tanto emocionales como didácticos, el crear estas actividades que apoyen a cada uno de los desarrollos académicos, emocionales, sociales, lingüísticos y sobre todo filosóficos de cada uno de los alumnos. Luego influye en cada una de nosotras, futuras docentes, las cuales aprendemos día con día nuevas innovaciones académicas, innovaciones didácticas, innovaciones emocionales, las cuales apoyarán nuestra futura práctica docente. Esta experiencia de ser docente a distancia
Ha sido una de las experiencias más enriquecedoras, pero a la vez una de las experiencias más retadoras de mi vida docente. Yo sé que probablemente se me presentarán más situaciones más retadoras, más difíciles y más provechosas próximamente, pero estoy segura que esta experiencia apoyará en mi nuevo currículo, ya que no siempre se puede decir que puede ser docente a distancia.